Listo, ahí hasta ahí hemos escuchado la música, pues, en la cual, pues, de aquello se trata la generación decapitada. ¿En qué usted encierra o puede descifrar la música, el poema musicalizado en los labios de el Ruiseñor de América de Julio Jaramillo? Disculpe, licenciado, ¿usted estaba proyectando algo? No, solamente le estaba haciendo escuchar. ¿Sí Yo escuchó? pensé que, no, porque yo pensé que usted no podía porque no se escuchó, yo no escuché nada. No escuchó nada. No, licenciada, yo pensé que usted no podía proyectar, es que era. Sí logró escuchar. Ahí sí Sí, logró escuchar. licenciada. Ya, listo. ¿De qué le decía yo? ¿En qué se embarca usted? ¿En qué piensa concerniente al tema la generación decapitada en la literatura ecuatoriana, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX? Hablamos de 1890 a 1910, 1920. ¿Ya? ¿A qué usted cree que se embarca con esa música y con el tema la generación decapitada? O sea, por lo que yo entendí que esa música, la cuenta se abarca al que o sea, que él entrega su amor a otra persona, su vida. Ya, sí, ajá, muy bien, ayúdeme a leer. La generación decapitada. Lágrimas por unos genios ecuatorianos. Forman parte de la generación decapitada cuatro poetas ecuatorianos: Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Caamaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Los dos primeros de ellos nacieron en Guayaquil y los dos restantes en Quito. Todos ellos coinciden con una serie de rasgos artísticos y personales. Desde el punto de vista poético, incorporaron el modernismo en Ecuador, renovando su lírica de manera considerable. Ajá, muy bien, ahí gracias. Tenemos aquí que nos dice, desde una perspectiva personal, llama la atención que ninguno de ellos sobrepasó los 40 años, suicidándose en al menos tres de los casos. Medardo Ángel Silva nació en 1898 y murió en 1919. Se disparó un tiro en el pecho delante de su amada. Ernesto Novoa y Camaño, 1891 y murió en 1927, ingirió una combinación letal de alcohol y barbitúricos. Y Arturo Borja, de 1892 a 1912, que falleció a partir de una sobredosis voluntaria de morfina. En lo que atañe a Humberto Fierro, de 1890 a 1929, murió en circunstancias extrañas, para algunos accidentales, para otros producto de un suicidio, como sus restantes compañeros de esta generación. ¿Sí? Pues por eso, ¿a qué se debe la muerte de ellos? Nos dice que ninguno de ellos pues llegó a cumplir los 40 años. Todos murieron muy jóvenes. Y, y por los poemas redactados de ellos mismos, pues eh, se ve enlazado en que realmente pues la prohibición de los familiares de las mujeres que eran de alta sociedad, pues no permitían la relación amorosa. Y ellos lo que decidieron es eh, suicidarse. ¿Sí? Así tenemos, pues, antes de leer esto, vamos a leer una de las frases de Medardo Ángel Silva. Ayúdame a leer. El precepto, fragmento, y todo por vivir la nada tan deprisa, por el fugaz encanto de aquella loca risa, alegre como un son de campanas pascuales,
por el beso enigmático de la boca florida, por el árbol maligno cuyas ramas fatales de empeñándose nueve envenenan la vida. Ajá. Ahí tenemos una de las frases o versos de Medardo Ángel Silva. Todo habla, todos sus poemas pues prácticamente se enlaza o se enmarcan al amor, a la pasión prohibida que le daban a ellos en aquel entonces. No obstante, la creación modernista ecuatoriana surgió tarde, cuando el movimiento latinoamericano se encontraba en un ocaso y nuevas tendencias literarias tomaban la posta. Silva publicó en 1917 El árbol del bien y el mal. Fierro en 1919 el Laúd en el Valle. Y Novoa Camaño en 1922 Romanzas de la Hora. Sin embargo, en Europa entre 1913 y 1916 ya se hablaba de la caducidad de la escuela y esta percepción se replicó en revistas locales. Además, para 1930, el vanguardismo irrumpió definitivamente en el Ecuador con el libro de cuentos, Los que van, del grupo de Guayaquil. De este modo, el modernismo ecuatoriano, además de tardío, fue efímero. ¿Qué quiere decir? Que estas obras, pues, escritas, desaparecieron en un momento, dejaron de darle hincapié. ¿A qué darle hincapié? A reconocer las obras, a reconocer, principalmente a reconocer los derechos que tenían los seres humanos. Por eso le dice que fue efímero, desaparece instantáneo. Al momento, simplemente es como una lengua oral, a pesar de estar escrita, a pesar de haber escrito, tenemos ahí el árbol del bien y el mal. ¿Ya? También, pues en aquel entonces, pues Europa ya se hablaba de otra forma de vida. 1913, pleno siglo XX, ya en una modernización. ¿Ya? Europa ya gozaba de muchos inventos, ¿ya? De muchas tecnologías, no como ahora, pero ya tenían tecnología. ¿Ya? Aquí Ecuador, América, prácticamente América Latina no gozaba de aquello. ¿Ya? De ahí porque vamos a leer nuestro texto. Literatura ecuatoriana del siglo XIX y siglo XX. Textos ecuatorianos del siglo XX en el marco histórico cultural en los que fueron producidos. La generación decapitada. No puedo, un ratito, déjenme salir para poder ampliar el libro. Tenemos aquí lo que ya leímos en la diapositiva, está acá, que se dio un nombre a un conjunto de poetas, pues ya conocemos por qué, porque se suicidaron, por eso lo llaman la generación decapitada, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en la cual pues uno de ellos, Ernesto Novoa y Camaño, escribió Emoción Vesperal, ¿sí? Dice allí, hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Y sigue pues la historia, el poema tan romántico, extraído de Ernesto Novoa. Usted, voy a enviar esta tarea que está aquí, que es la que voy a sombrear y es la única que van a hacer. ¿Ya? ¿Cuál es la que va a hacer? Usted va a hacer esta, que dice, realiza un análisis métrico del poema de Ernesto Novoa y Camaño. Ya hemos aprendido a hacer análisis métrico. No nos pide exactamente la clase, no nos pide exactamente la clase de métrica que tenemos. La sinalefa, la dialefa,
la sinérisis, que ya la conocemos. Ya el primer parcial, primer quimestre, pues también desarrollamos la métrica de la sinalefa y la dialefa, ¿ya? En la cual, pues la sinalefa, recordándole, haciéndole un hincapié, la sinalefa no nos pide, reglas ortográficas. ¿Por qué le digo reglas ortográficas? Nos dice que las métricas es la separación de sílabas, pero, ahí hay un pero, de que si yo encuentro una palabra que termina en vocal, por ejemplo, aquí termina una en vocal, voy a sombrear esta que uno, la palabra que termina en vocal en E, la palabra uno comienza en vocal uno. Quiere decir que la E y la U se unen. ¿Qué U voy a decir? Esas dos sílabas se van a unir y van a formar una sola. Estoy simplemente recordando porque eso ya vimos. ¿Ya? Aquí trabajo con la sinalefa. ¿Ya? También, entonces, todas las separo como sílaba gramatical, pero hago un hincapié en que las tengo que unir, las que terminan en vocal y empiezan en vocal. También de hacer la regla de la gramática, en la cual pues me dice que una palabra grave, perdón, una palabra es aguda cuando tiene su terminación en la última sílaba. Una palabra grave es cuando tiene su terminación o su acento en la penúltima sílaba. Y las palabras esdrújulas pues son, tiene su terminación en la antepenúltima sílaba. Muy bien. Solamente quiero recordarle que si termina en aguda, se le suma más una sílaba. Si termina la palabra en grave, pues no se le suma ni se le resta. Pero si termina en esdrújula, sí se le tiene que restar menos uno. ¿Sí? Creo que es el brillo de la computadora. Listo. Entonces tenemos que simplemente va a ser esto, a separar el primer literal que le mostré acá, que dice, realiza un análisis métrico del poema de Ernesto Novoa. ¿Cuál es el poema? Emoción vesperal. Determina el número de sílabas métricas de cada verso, el tipo de rima y estrofa. Contesta, todos los versos tienen la misma medida. ¿Cómo es la rima? ¿Ya? Va a contestar si todos los versos tienen la misma medida métrica, ¿sí? Hasta ahí vamos a quedar con